José. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Me encanta. ¿Cómo están? Genial. ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Bonito? ¿Qué fue bonito? Inspirador. La energía. Motivación. Justamente voy a hablarles un poco de eso, ¿sí? De hecho, voy a hablarles, ya lo ven, el poder del cerebro y nuestra actitud. Y justamente cómo con esa energía, con esa actitud literal podemos cambiar las cosas. Y he empezado justamente con esta pregunta, como el cómo están, porque justamente cuando ustedes realmente se dan cuenta de ese cómo estar, puede literal cambiar muchas cosas. Y voy a hablarles hoy día de algo que para mí me hace mucho sentido, que es la palabra resiliencia. Sí, resiliencia tiene que ver con esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder literal superar cualquier adversidad. ¿Sí? Y jugando un poquito con la imagen de literal florecer en cualquier campo desértico. ¿Sí? A pesar de las adversidades podemos lograr muchas cosas, pero para ello quiero pedirles lo siguiente, ¿sí? Si hoy logro demostrarte que tu actitud puede cambiar tus resultados, ¿me prometes que vas a trabajar en mejorarla? Sí. ¿Me prometen? Levanten la mano en señal de promesa. Mano derecha. ¿Quién es? Genial, buenazo. Entonces tenemos un trato, ¿sí? Y les voy a hablar un poquito sobre eso, les voy a hablar obviamente sobre mi experiencia y voy a empezar de frente con algo muy fuerte, ¿sí? Y no te voy a hablar de logros, sino te voy a hablar de fracaso. Te voy a hablar de mi mayor fracaso. Y voy a contextualizar un poco porque de hecho voy a hablar de la época en la cual tenía la edad que tienes tú, que estás sentado, ¿sí? Básicamente estoy hablando cuando más o menos tenía alrededor de 19 años. Y todo lo que yo viví a raíz de algunos problemas económicos y familiares. Contextualizo un poco más. Desde que tengo uso de razón, bueno, no es de que tengo uso de razón, más o menos de que estaba en secundaria, siempre recuerdo que en mi familia había un poco de problemas económicos, yo tuve la suerte de estar en un colegio privado y recuerdo a partir de tercero o cuarto de secundaria más o menos, que casi siempre una vez al bimestre pasaba la situación en que yo llegaba al colegio, se acercaba alguna persona en la institución y me decía: Ronald, lamento decirte, el día de hoy no puedes entrar a clases porque lastimosamente tus papás no han pagado, digamos, el colegio. Recuerdo haber vivido parte de mi vida académica así. Pero bueno, gracias a Dios tuve buenas notas en el colegio y conseguí ser becado. Al ser becado, digamos que pude terminar mi colegio, entré a la universidad y como ustedes saben, cuando uno está en la Pacífico, ¿cuál es su foco? La vida académica, ¿cierto? Entonces yo estaba absolutamente enfocado, obviamente, en el estudio y dejé un poquito de lado el tema de los problemas económicos para enfocarme solamente en el tema académico. Abro paréntesis. Desde muy pequeño mi papá tenía problemas con el alcohol, de hecho él era alcohólico, gracias a Dios hoy día ya no, pero en ese entonces era muy alcohólico. Y recuerdo una época muy complicada mía de que cada vez que yo hacía una reunión en mi casa, sobre todo fines de semana, para mí era muy incómodo que de pronto llegara pues mi papá con alcohol o en estado de alcohol y obviamente para mí era incómodo. ¿Por qué comento esto? Porque justamente quiero conversar algo que me pasó en la universidad. Antes de que inicie exactamente el sexto ciclo en la Pacífico, pues literal la bomba me estalló. ¿Cuál fue la bomba? Mi papá se me acercó a 5 días más o menos de la matrícula y me dijo: Ronald, lastimosamente ya no puedo seguir pagándote la universidad. Y eso para mí fue literal una bomba que me estalló en la cara, a pesar de tener un montón de evidencias que sabía que había una serie de problemas económicos, a pesar de que yo en ese entonces ya era consciente que mis papás no estaban trabajando. ¿Qué sucede? Que mis papás estaban endeudando para obviamente pagarme la universidad hasta que literal los bancos le dijeron: ya no te podemos seguir prestando. En ese entonces, levante la mano quienes creen que reaccioné como en la caricatura que ven a la derecha. Así colérico, con furia. Genial, me encanta. Así no reaccioné. Levante la mano quienes creen que reaccioné diciendo: ya, vamos a darle la vuelta a la página, a partir de mañana voy a salir a trabajar y voy a sacar esto adelante. ¿Quiénes creen que reaccioné así? Genial, así tampoco reaccioné. La verdad es que reaccioné de una forma súper emocional, me la pasé llorando, ¿sí? Cuando mi papá me dijo eso, literal, estallé en llanto y para mí fue frustración total. Al día siguiente, sí estaba como la caricatura. Al día siguiente sí estaba colérico, súper molesto, sentía que mi papá tenía la culpa de todos mis males
y me sentí obviamente muy mal por toda la situación que estaba pasando. Y en mi cabeza sentía, es que él tiene que pagarme la universidad, y yo sentía que era eso. Bueno, me tomó eso unos días hasta que después evidentemente tuve que darle vuelta a la página y empezar a salir adelante. De hecho, desde ahí, desde más o menos el sexto ciclo, yo trabajé y estudié. Ustedes saben la carga académica que uno tiene en la Pacífico, que es altísima. Bueno, yo trabajaba y estudiaba, con lo cual tenía el doble de carga. Y de ahí hasta el fin de mi carrera, digamos, estuve trabajando y estudiando. Este sexto ciclo, la verdad es que la pasé sumamente mal, ¿sí? Para mí fue un ciclo de muchísima frustración, de muchísimo estrés, de muchísima pesadez, ¿sí? de mucho problema, ¿sí? Con todos los problemas que estaba pasando en familia. Y decidí cambiar. ¿Sí? Y literal, voy a jugar con intensamente, la alegría entró en mi cuerpo. ¿Sí? Dije, el sexto ciclo, dije, no, ¿sabes qué? No quiero repetir jamás el sexto ciclo. Ahora yo quiero tomar las riendas de mi vida. Yo quiero ser feliz con lo que hago y quiero valorar lo poco que tengo. No quiero quejarme de aquello que no tengo, que era el dinero, sino ahora empezar a decir qué cosa, digamos, me suma en mi vida. Y literal, mejoré todos mis métodos de estudio. Mejoré mi forma de estudiar, mi organización de tiempo. Recuerden, yo en ese entonces, o desde el sexto ciclo, yo trabajaba y estudiaba. Entonces tenía una carga súper fuerte. Aparte de trabajar y estudiar, desde los 19 años mantengo a mis padres, con lo cual eran 3 cargas: carga académica, carga laboral y carga familiar. Mi nivel de estrés era altísimo, pero el séptimo ciclo dije, no hay forma, yo quiero ser feliz, yo quiero disfrutar lo que tengo a pesar de la carga que tengo, ¿sí? Y literal me hice cargo de las cosas. Empecé a trabajar en mí, en qué cosas tenía que mejorar, en cómo yo podía ser resiliente ante esta situación de adversidad y además mejoré la relación con mi familia. ¿Sí? Me acerqué mucho más a mi papá, me acerqué más a mi viejo, conversé con él, lo entendí mucho más, ¿sí? Entendí más a mi familia y me sentí mucho más apoyado en términos familiares y en términos laborales y académicos. Todo mejoró y aprendí algo muy interesante. ¿Sí? Que finalmente la sonrisa es un tranquilizante natural sin efectos secundarios. Cada vez que sonreí y me alegraba, ¡pum!, el estrés bajaba. ¿Sí? Y a partir de ahí me di cuenta, oye, ¿sabes qué? Voy a tratar de afrontar la vida con una mejor actitud que la que he tenido antes. Y literal, mi vida cambió. Para más o menos contarte un poquito el resultado final, aprendí que la vida es como el electrocardiograma, altas y bajas. ¿Sí? Altas y bajas. Van a haber momentos donde caes, momentos donde aprendes, momentos donde cometes errores, momentos donde voy a jugar con la vida académica, donde por obra recibes una nota que no es la que esperabas, y después momentos en que subes, que aprendes, que mejoras y que logras cosas interesantes. Y aprendí a disfrutar eso. ¿Sí? Mi resultado final literal fue espectacular. De hecho, mejoré en notas, acabé segundo puesto de la promoción, ¿sí? A pesar de estar trabajando, estudiando y con toda la dificultad que eso signifique. Acabé en 11 ciclos de la universidad, no llevé nunca verano porque no tenía plata para llevar en verano, así que logré organizar muy bien mi tiempo para lograr todo, mejoré mi empleabilidad, acabé la universidad con 3 años de experiencia laboral, alucinante, porque durante 3 años tuve que trabajar y estudiar, ¿sí? Y evidentemente desarrollé mis habilidades, ¿no? Desarrollé mis habilidades de proactividad, de resiliencia, de gestión del tiempo, de manejo de la presión, etc. Y finalmente, y esto es lo más interesante en mi vida, ese mayor fracaso se convirtió en un mayor logro. Me di cuenta que yo podía literal transformar cualquier cosa negativa que pase en mi vida y convertirla en este caso en un mayor logro. Y esto es finalmente lo que tiene que ver con resiliencia. Y luego aprendí que, y esto ya es después cuando yo, bueno, ya les comentaron un poco que yo soy coach, ¿no? Que las personas felices son al menos 88% más productivas que las que no lo son. Es decir, luego, años más tarde, porque yo lo aprendí empíricamente, años más tarde, cuando me certifiqué como coach y empecé a estudiar mucho sobre temas de coaching, gestión emocional y demás cosas, me topé con este estudio hecho por una consultora mexicana donde relacionaba felicidad productiva. Es más, no solamente ese estudio, un estudio hecho en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Oxford. Y todos relacionan que las personas felices son más productivas. A partir de ahí, con mayor razón, me di cuenta lo importante que es tu actitud cuando afrontas las cosas. Y que literal, con una mejor actitud
gestionando tu felicidad, vamos a decirlo así, puedes ser mucho más productivo y lograr mucho mejores resultados. ¿Y qué creen que me pasó al salir de la UP? ¿Vía resuelta? No, más de lo mismo. Aprendí que literal, cada problema es una oportunidad para ser mejores. ¿Sí? Después de salir de la UP, no crean que la vida es fácil, ya no pasa, bueno, si yo pasé la UP ya lo del resto es fácil. Mentira. Van a tener un montón de retos súper fuertes, súper complicados, tanto o más que de repente los que pueden ir afrontando en la vida académica. Y aprendí literal esta frase que siempre me acompaña y que me encanta, que cada problema es una oportunidad para ser mejores. Y cada vez que yo tengo un problema, alguna situación complicada, siempre pienso, ¿qué cosa me enseña esto a mí? ¿Qué me puede permitir aprender? ¿En qué sentido puede mejorarme a mí como persona, como ser humano? Y les voy a hablar de algo muy interesante, que es la oratoria. Porque justamente ahorita estoy hablando en público. Y les quiero comentar algo muy, muy interesante en mi vida. Cuando yo estaba sentado donde están ustedes o cuando yo estaba en la vida académica, yo tenía pánico escénico. ¿Sí? Yo tenía un miedo terrible de hablar en público. No había forma de estar aquí parado como estoy. De hecho, en algún momento recuerdo que alguien me preguntó si yo me veía futuro como profesor y yo le decía, yo ni hablar voy a ser profesor, porque yo tenía mucho miedo escénico. De hecho, recuerdo dónde viene esto. Viene más o menos de la época de colegio, cuando en colegio me acuerdo que en algún momento me tocó exponer, cometí un par de errores, ¿no? La gente se rió, parte normal, ¿no? Y después dije, es que yo soy malo hablando en público. Y literal me puse algo que le conocemos como en coaching como creencia limitante, me puse una etiqueta en la cabeza. Y esa etiqueta era, es que yo soy malo para hablar en público. Y la próxima vez que me tocó hablar en público en la época escolar, ¿cómo creen que me fue? Porque obviamente está súper nervioso y, uy, pucha, no quiero. Salí a hablar en público, me fue mal. Yo salí del colegio con la creencia absoluta que yo era malo hablando en público. Y a mí, para que más o menos se den una idea de lo que es el pánico escénico, me pasaba literal lo peor que te puede pasar cuando hablas en público. ¿Qué se imaginan que es? Quedarte callado, quedarte sin habla. Se me iba la voz. Era terrible, o sea, ni siquiera, hablar en público y no hablaba, ¿sí? Para que se entiendan eso, ¿sí? A ese nivel, ¿sí? Y literal recuerdo haberme paralizado en la universidad en 2 exposiciones donde literal se me fue la voz. Me acuerdo de haber conversado con la profesora y le decía, profesora, no puedes poner. Y la profesora creía que era broma, que yo no había estudiado, ¿no? Me decía, a ver, trata de hablar. Y yo sacaba mi voz y no podía. Eran tal mi nivel de nervios que literal se me iba la voz. Bueno, para contar un poco la historia, ¿sí? Acabé la universidad con ese pánico escénico, pasaron los años y entré a una empresa donde parte de mis funciones era lanzar campañas a la fuerza de ventas, era hablar en público para lanzar una promoción hacia los vendedores o las vendedoras de esa empresa. Así que tenía que hablar en público. Tuve la suerte de tener un jefe espectacular que fue literal como mi coach y me fue llevando poco a poco. Me fue llevando poco a poco hasta que literal un día me acuerdo estar en un auditorio muy grande, que es el del Colegio San Agustín, 1000 personas, yo literal, así como ahora, micrófono en mano, manejando a todo ese grupo. Ahí fue ese momento en que me quité la etiqueta y dije, yo tengo la capacidad de hablar en público. Hoy por hoy, ¿a qué me dedico? Me dedico a ser coach, me dedico a brindar talleres de oratoria, ¿sí? Y trabajar justamente en esa mejora de la persona, en darme cuenta cómo un ser humano puede literal aprovechar cualquier problema que tenga para desarrollar todo lo mejor que quiera trabajar esa persona. En ese sentido, quiero contarte, ¿sí? Que tiene que ver un poco con mi trabajo, que según datos del Instituto de Investigación de la Universidad de Stanford, a largo plazo el 25% del éxito laboral se debe a las habilidades duras o cognitivas, esos cursos duros que tú has aprendido, finanzas, contabilidad, etc. ¿Sí? Mientras que el 75% del éxito laboral se debe a las habilidades blandas, tales como las que de alguna manera yo aprendí que te acabo de comentar, ¿no? Gestionar tu tiempo, la flexibilidad o actitud frente al cambio, la gestión de las emociones, comunicación oratoria, liderazgo, uno de los cursos que dicto y que me encanta el curso de liderazgo, trabajo en equipo, innovación, etc. Trabajen en ustedes,
trabajen en desarrollo de habilidades blandas. Bueno, ya han escuchado muchas charlas y van a seguir escuchando muchas charlas súper potentes y que justamente a raíz de eso tú puedes mejorar justamente tu resultado. Ahora, ¿recuerdan nuestro trato? ¿Los convencí? ¿Algo, poco, mucho? Mucho. Genial. Bueno, el cielo es el límite, como se dice. Depende de ustedes justamente ir mejorando. Cualquier cosa ya saben mi nombre, así que estoy gustoso de poder trabajar con ustedes, ¿sí? Y igual ahí tienen cómo me pueden buscar en redes sociales para cualquier cosa que necesiten. Así que de ustedes depende, denle actitud a todo y sigan mejorando.